Bendiciones. Nos complace una vez más estar desde este lugar llevando la palabra del Señor. Antes de cualquier otra cosa, queremos transmitir la bendición sacerdotal que se consigue en el Antiguo Testamento. Proyectamos el texto número 6, 24 al 26. Dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerden que esa es la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento. Nosotros esperamos que esta palabra, esta oración sea real sobre cada una de nuestras vidas de la Iglesia del Amor de Cristo y por extensión para nuestra amada patria Venezuela. Introducimos haciendo la siguiente proposición. La vida está llena de extraordinarios pequeños milagros. Repetimos, la vida está llena de extraordinarios pequeños milagros. No sé si alguna vez usted se ha detenido a ver esos pequeños detalles de la vida que nosotros muchas veces pasamos desapercibidos, pero esos pequeños detalles que tienen tanta majestad, tanto amor de parte de Dios, y que están ahí a diario, solo que nosotros no los percibimos como deberíamos percibirlos. Les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que usted va por la calle un buen día, salió a hacer mercado, su familia lo mandó, es el único autorizado de su familia a salir. Entonces usted va por la calle y ese día empieza a caer de repente un enorme palo de agua, como nunca ha caído. En condiciones normales no pasaría nada, usted disfrutaría de la lluvia. Pero imagínese que ese día ocurre un fenómeno extraño y los agujeros de su nariz se colocan hacia arriba. ¿Cómo caminaría usted? Seguramente así, tapándose para evitar que ese palo de agua le inunde su nariz y se ahogue. ¿Usted ha pensado en eso? Que aún los huecos de nuestra nariz están ubicados correctamente. Pero ¿quién le ha dicho a Dios algún día: Señor, gracias por haber hecho los huecos de mi nariz hacia abajo y no hacia arriba, para que no me ahogue con un palo de agua? Ese es el punto. Esos son los pequeños detalles de los que queremos hablar hoy, que son extraordinarios, pero nosotros no los apreciamos porque es parte de lo común. El problema surge muchas veces cuando lo macro, lo grande, lo gigantesco, tal vez en volumen, nos hace despreciar o no percibir esos pequeños detalles de la vida, lo micro, lo cotidiano. Yo quiero que hagamos un ejercicio mental. Yo les voy a mostrar una imagen. Yo quiero que usted la observe lo mejor que pueda. Aquí está. La pregunta es: ¿qué ve usted? Yo entiendo que la respuesta lógica es, pues, una cabeza de marrano. Yo recuerdo una señora entrando a una carnicería. Entonces la señora, lógicamente, va a ir por su pedazo de carne. En eso voltea a mirar a un lado. Le pregunta al dueño de la carnicería: Señor, disculpe, ¿cuánto cuesta esa cabeza de marrano? El dueño de la carnicería, muy respetuoso, le dice a la señora: perdón, señora, qué pena con usted. Eso es un espejo. La señora interpretó mal a primera vista. Yo le repito la pregunta. No se preocupe, lo que usted está viendo no es un espejo. ¿Qué ve? Yo sé que usted está viendo una cabeza de marrano. ¿Qué tal si miramos desde otra perspectiva? ¿Qué tal si girásemos esta imagen como usted la está percibiendo ahora? Le pregunto de nuevo, ¿ahora qué ve? Sin duda alguna se observa la cabeza de un búho. Es la misma situación, pero vista desde otra perspectiva, de otra forma. Usted puede ver esa imagen de dos formas: como una ordinaria cabeza de un marrano o como una extraordinaria y poco común cabeza de un búho. El problema surge cuando nosotros permitimos que eso macro, lo grande, lo gigantesco en volumen, nos hace despreciar y no percibir los detalles. Insistimos, eso micro, lo que es cotidiano. Permítame recordarle la proposición con la que nosotros iniciamos. Escuche. La vida está llena de extraordinarios pequeños milagros. ¿Alguna vez usted ha buscado sus lentes en la casa
y los busca por todas partes, pelea con su mamá, con su papá, con su esposo. Y alguien viene y le dice, pero mamá o papá, usted los tiene ahí en su cabeza y efectivamente usted los ha tenido todo el tiempo ahí. O alguna vez usted quiere salir apurado y está buscando las llaves del carro y las busca por todas partes y pelea con todo el mundo, patea al gato, al perro. Y alguien le dice, pero las tiene ahí en sus manos. O alguna vez usted ha estado escribiendo algo, se levanta, cuando regresa, empieza a pelear porque no consigue su lápiz y resulta que su lápiz lo tiene ahí en su oreja. Por alguna extraña razón de nosotros los seres humanos, lo cotidiano, lo pequeño, tiende a pasar desapercibido. Está ahí, todo el tiempo ha estado ahí, pero no lo vemos. Está ahí, peor aún, pero no lo agradecemos. O peor aún, no le damos el verdadero valor. En vez de ello, le damos más valor a otras cosas que no lo tienen. Y esas cosas, esos macros en los que nosotros nos enfocamos tanto, termina robándonos la paz, la fe, y puede hasta derrumbar la vida espiritual de cualquiera si no se tiene cuidado. Iglesia, amigo, mire, sería bueno en estos tiempos de crisis en los que nosotros estamos viviendo como país a nivel mundial, aprender a apreciar los detalles, las pequeñas bendiciones que están ahí a diario de parte de Dios para nosotros que nos rodean. Aprendamos a valorar, a agradecer y cuidar esos pequeños detalles que siempre están ahí presentes de parte de Dios, que están ahí a diario y en enormes cantidades que tal vez nosotros no percibimos. Paralelo a ello, debo recordarles lo siguiente, mire, el hecho de que algo no sea importante para mí no significa que no sea importante para otro. Te lo repito, el hecho de que algo no sea importante para usted no significa necesariamente que no sea importante para otro. Se debe entender, o así debería ser, que si algo es importante para otro, debería ser importante o por lo menos respetado por mi persona. Esto tiene que ver con nuestro tema de hoy, que yo le proyecto en este momento. Le hemos puesto por título a este sermón, el valor del hacha. Para ello yo les invito a leer el texto que tenemos como referencia, que se consigue en 2 de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7, que dice de la siguiente manera. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Permítame hablarle, antes de lo que nos interesa, este texto, algunos grandes eventos que aparecen en esa misma historia. En estos días, en mi casa, yo tengo una sobrinita llamada Julianita, que tiene 6 años de edad. En estos días ella estaba de visita en la casa y se fueron al patio con mi otro sobrino Adrián. Él tiene 16 años. Y ellos me llamaron porque estaban haciendo una competencia. Los dos hicieron una flor. Estaban dibujando, los dos hicieron una flor, la pintaron. Entonces buscaron personas de la familia que decidieran cuál de las dos flores eran mejores. Mi suegra Rosa, mi esposa Ruth, Julie, todos ellos eran jurados y creo que había un empate, entonces estaban buscando a ver quién desempataba y me buscaron a mí para que yo dijera cuál de los dos dibujos era mejor. Y yo di como ganadora a Julianita, la niña, la sobrina de 6 años. Pero la verdad es que la flor que pintó Adrián, mi sobrino de 16 años, estaba muchísimo mejor que el dibujo de Julianita. Pero es que la votación no se basó en la calidad del dibujo, sino en sentimientos, en quién era más pequeño de los dos, a quién le iba a afectar menos el ganar o perder,
Mire, hay cosas que se aprecian no por su valor monetario o económico, sino que tienen que ver con un valor emocional. Hay cosas que se valoran no por su estética o terminación o calidad, sino por su valor emocional. Esto a mí me hace recordar mis tiempos de escuela. Yo estudié en una escuela llamada La Monta. Yo recuerdo como una anécdota, bueno, de ese tiempo es que cada vez que en la escuela los profesores mandaban a hacer un dibujo, yo en alguno de esos libros de ese tiempo yo conseguí una ardilla y yo dibujé la primera ardilla y la profesora me dijo que me había quedado hermosa la ardilla. De ahí en adelante, cada vez que yo tenía que hacer un dibujo, siempre un dibujo de un animal, yo siempre dibujaba una ardilla. Tendría yo 7, 8 años, no sé. Pero lo cierto es que cada vez que mandaban a hacer un dibujo, un animalito, yo dibujaba la ardilla. Y yo recuerdo que a mi parecer era el mejor dibujo que existía en este planeta Tierra. Yo era el mejor dibujante que podía haber pasado por este planeta Tierra. No sé si para los profesores era bonito, pero para mí era la perfección. Ahora bien, mire, si lo comparamos con esta pintura que usted ve ahí a continuación, esa es la Gioconda, un retrato muy conocido a nivel mundial a través de la historia. Se le conoce como la Gioconda o la Mona Lisa. Voy a abrir un paréntesis, una clase de cultura ahí rapidito. Se cree que ese retrato es el retrato de una señora llamada Lisa Gherardini, esposa de un señor llamado Francesco Bartolomeo de Giocondo. Por eso se le conoce también como la Mona Lisa, porque se supone que ese es el dibujo de una señora llamada Lisa. Y se conoce como Mona Lisa porque mono en el antiguo italiano es señora, entonces la idea es como señora Lisa. O la Gioconda porque era el apellido del esposo. Listo, cerramos la clase de cultura. Permítame y le muestro los cuadros más caros del mundo. Yo se los voy a estar proyectando. Este cuadro que usted ve está en quinto lugar. Fue un cuadro pintado por el español Pablo Picasso. Fue vendido por la cantidad de 104 millones de dólares. Se titula Muchacho con pipa. 104 millones de dólares pagaron por este cuadro. En el cuarto lugar está este retrato, el retrato pintado por Vicente Van Gogh. Lo compraron por la cantidad de 139,5 millones de dólares y se titula El retrato del Dr. Gachet. Estoy hablando de los cuadros más famosos que existen en cuanto a la cantidad de dinero que se pagaron por ellos. En tercer lugar está este cuadro, pertenece al movimiento llamado Secesión y cuesta 145,3 millones de dólares. Se titula Retrato de Adela Bloch-Bauer. En segundo lugar está el que usted está observando ahí, el cuadro abstracto de William de Coin. Lo compraron por 149,1 millones de dólares. Se titula Woman 3 o Mujer 13. Y en primer lugar está este cuadro, un cuadro abstracto de Jackson Pollock. Lo vendieron por la cantidad de 151,8 millones de dólares. Y se titula número 5, ese es el título de ese cuadro. Un cuadro que tal vez para gente no experta como mi persona, yo lo único que veo ahí son rayas, no, ni siquiera veo el número 5, no sé por qué lo titularon así. Pero son cuadros famosísimos, se pagó muchísimo dinero. Y lógicamente está un cuadro fuera de serie, que es el que ya vimos al principio, nos lo vamos a volver a mostrar, es el de la Gioconda, el de la Mona Lisa. Ese cuadro está valorado en 713 millones de dólares, una suma exorbitante. No hay un cuadro que valga más que él, por eso es un cuadro fuera de serie, no lo enumeran entre los cuadros más importantes porque es fuera de serie. 713 millones de dólares cuesta la Gioconda. Ahora, utilice su imaginación, mire, piense que están haciendo una exhibición de cuadros famosos, de todos estos cuadros que yo les he mostrado en un gran salón, y por allá, en esa exhibición de todos estos cuadros famosos, por allá en una esquina, colocan
la ardilla pintada por mi persona en cuarto de primaria. Los expertos que asistirían a esa exhibición, sin duda, creo yo, no darían ni medio por esa ardilla. Tal vez demandarían a la empresa más bien, patrocinante de ese evento, por hacerles perder el tiempo mostrándoles una ardilla pintada por un niño de cuarto grado. Pero aunque para los expertos, para ellos no tenga valor, eso no hará que para mí pierda el valor que mi ardilla tenía. Puede que para muchos su vida no tenga valor, la vida suya. Tal vez no tenga el significado que la gente asume darle a las vidas de los demás. Pero déjeme decirle algo, escúcheme. Para Dios, su vida sí tiene extremo valor. Ahora bien, mire, hace unos minutos yo le leí la historia del hacha perdida, que es el título que le hemos colocado a esta enseñanza. Esa historia parece tan poco significativa que ni siquiera se registra el nombre del lugar donde sucede, ni siquiera se registra el nombre del individuo que es el protagonista de eso, no se menciona nada de eso. Ese es un milagro sencillo y es peor, mire, está eclipsado por dos eventos milagrosos muy superiores a la hora del ranking de lo extraordinario. Es decir, si lo pusiésemos en una lista de ranking extraordinario de milagros portentosos, ese del hacha no califica. Y menos donde lo colocaron en la historia en Segunda de Reyes, que está entre el capítulo 5 y capítulo 6. Esa historia, ese milagro del hacha que flota, está metido dentro de dos milagros extraordinarios. No lo vamos a leer, el texto donde está, le repito, yo le voy a hacer solo la referencia. La historia en todo caso se encuentra en la totalidad del capítulo 5 de Segunda de Reyes, si usted lo quiere leer con calma en su casa. En Segundo de Reyes, todo el capítulo 5 habla de este milagro. Es un milagro así como para agarrar palco de lo extraordinario que fue. Porque sus protagonistas son gente muy importante. Naamán es el mismísimo general del ejército del rey de Siria. Es una persona extremadamente importante. Es algo así como que sea el general en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Más o menos es eso para ponerlo en contexto. El hombre tiene una enfermedad de lepra. ¿Y qué hace? Una mujer le informa a él que en Israel hay alguien que lo puede sanar. Entonces él pide una carta al rey de Siria. El rey lo envía con esa carta al rey de Israel. De hecho, el rey de Israel se preocupa tanto y en su imaginación dice, no, el rey de Israel me manda a su general principal con lepra para que yo lo sane. ¿Y qué ocurre? Él lo que está buscando es conflicto conmigo, porque ¿quién puede sanar de lepra a otra persona? Porque la lepra para el momento es una enfermedad incurable. ¿Qué hace el profeta Eliseo? Le dice que va y se sumerja 7 veces en el río Jordán. El hombre primero reacio, después accede a ir, se sumerge 7 veces en el río Jordán y la historia dice que el hombre, una vez ocurrido eso, queda totalmente limpio del problema de lepra. Eso ocurre como un milagro que nosotros conocemos extraordinario. Porque tal vez para nosotros es complejo pensar lo complicado que era para alguien tener lepra en ese momento. Ese milagro que acaba de ocurrir con Naamán, eso lo va a saber todo el mundo. A través de CNN, se publicará por Instagram, por Facebook, el New York Times hará toda una página sobre ese milagro tan extraordinario. No se ha sanado a cualquier persona, ese es el problema. Se ha sanado al general de los ejércitos de Siria, uno de los generales principales de ese imperio. Y no se ha sanado de cualquier enfermedad. Eso no es una gripecita, como diría el presidente de Brasil en estos tiempos. Se ha sanado de una lepra. Pongámoslo así, para tratar de entender el impacto que está ocurriendo en esta situación. Supongamos que corre la noticia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un cáncer terminal. Pero también hay otro señor con cáncer terminal de nombre Idris Deby. Y los dos tienen cáncer terminal. Alguien le dice, mira, allá en Rubio hay un profeta, un apóstol llamado Benjamín. El hombre
Dios lo utiliza para sanar. Entonces Donald Trump y Idris Deby vienen aquí y yo y los meto allá en el río Carapo. Y cuando los meto en el río Carapo, los dos se sanan. Después hay que poner antibiótico, pero por lo menos se sanan del cáncer. Al otro día, sin duda alguna, va a aparecer la noticia mundial, acto milagroso, en el New York Times así grande, en Instagram. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue sanado de cáncer terminal por bañarse en el río Carapo. Resulta que por el otro lado, al presidente Idris Deby ni lo mencionarán, porque nadie sabe que existe. Usted sabía que existía ese presidente, que es presidente de la República Africana de Chad. Es más, ni sabíamos que ese país existe en África Central. Eso es lo extraordinario de esta historia. Ese milagro fue tan impresionante por los actores involucrados. Es nada más que Naamán, el jefe, el militar en jefe de los ejércitos del imperio de Siria. Revisemos el otro milagro, porque está este milagro de Naamán, está el hacha que flota y después está el otro milagro que se consigue en Segundo de Reyes. No lo leemos, no lo proyectamos. Segundo de Reyes 6, del 8 al 23, porque es una historia larga, si usted quiere lo lee con paciencia. El título que aparece en la Biblia de esa historia es Eliseo y los sirios. Esa es una historia llena de cosas extraordinarias. Si usted lo lee se va a dar cuenta. Los sirios están buscando hacerle emboscada a los israelitas. Y cada vez que planifican una emboscada, Dios se lo revela a Eliseo y Eliseo ahí se lo hace saber al rey de Israel. Entonces la emboscada fracasa porque ya saben la información. Estos sirios, no sabiendo qué hacer, van y se meten en un búnker por allá donde nadie los escuche, en absoluto secreto. Ahí solo hay gente de alta confianza del rey de Siria. Y resulta que cuando montan la emboscada, el rey de Israel ya sabía, porque Dios se lo revelaba al profeta y el profeta iba y se lo chismeaba al rey de Israel. Y nunca la emboscada tuvo éxito debido a que Dios siempre se lo comunicó al rey de Israel a través de su profeta. Eso ocurre en esa historia, pero aparte de eso, esa historia también narra que Eliseo está en algún lugar y el esclavo de Eliseo, el siervo de Eliseo, está preocupado porque dice, uy, mire este ejército de Siria, son numerosos. Entonces Eliseo hace una oración y Dios le permite al siervo de Eliseo ver la gigantesca cantidad de ángeles que están rodeando el lugar para que el siervo se dé cuenta quién está peleando a favor de Israel. Los escuadrones del Dios de Israel están ahí presentes espiritualmente, pero que no se lograban ver, pero que en ese momento el siervo los logra ver. Una gigantesca cantidad de ángeles está conglomerado en ese momento para pelear a favor de Israel. Aparte de eso, en esa misma historia se va a narrar que en algún momento todo el ejército sirio se va a quedar ciego, perdió la vista. Dios en un acto milagroso los dejó absolutamente todos ciegos. Alguien los lleva al centro de la ciudad de Israel y cuando están en el centro de la ciudad de Israel les hacen volver a ver y ya son prisioneros. En todo caso, Eliseo le dice al rey que no los mate, que les dé comida y regresen a su ejército, a su casa. Todos esos eventos ocurrieron ahí dentro de esa historia de Eliseo y los sirios. Muchos eventos milagrosos gigantescos de lo que le está ocurriendo a un imperio. Yo estaba leyendo, es algo jocoso, una historia acerca de que a Venezuela, ya harta de que los norteamericanos los estén amenazando, que los van a invadir. Entonces la historia cuenta que el presidente hace una reunión con los altos mandos militares de aquí de Venezuela y hacen un escrito y le dicen a Estados Unidos, le declaramos la guerra. Venezuela toma la decisión de declararle a usted, Estados Unidos, la guerra. Y le dice, pero para no agarrarlos descuidados, le vamos a informar con qué contamos. Tenemos 10 tanques, 14 aviones Sukhot funcionando, 4 fragatas que navegan, 3 barcos pesqueros y 2 curiaras, 5.221 soldados, 1.438 reservistas, 2.389 milicianos bolivarianos de la tercera edad. Y los gringos contestan, está bien, listo, si ustedes quieren vamos a la guerra.
Pero para no tomarlos descuidados, nosotros también le vamos a informar qué tenemos, le dicen los gringos a Venezuela. Aceptamos su declaración de guerra y les informamos que tenemos 180.000 tanques, 18.000 aviones F-18, 5.000 aviones F-117, 16.000 bombarderos B-52, 289 portaaviones nucleares de la clase Nimitz, 7.900 barcos destructores, 45.000 misiles Tomahawk, 1.685 submarinos nucleares con ojivas de 35 kilotones, 9.680 escuadrones de francotiradores, dotados de fusiles Barrett calibre .50, 6.500 helicópteros Apaches, 9.870 helicópteros Black Hawk y 36 millones de soldados entrenados en Irán, Vietnam, Afganistán, Angola, Siria e Israel. A lo que el presidente de Venezuela contesta: ¿cuántos soldados me dijo? Entonces los gringos responden: 36 millones de soldados entrenados en Irán, Vietnam, Afganistán, Angola, Siria e Israel. El gobierno de Venezuela contesta: en vista de toda esa información que ustedes nos han aportado, queremos decirle que retiramos la declaración de guerra, debido a que Pedeval y Mercal no dan abasto para alimentar tantos prisioneros. Y así los venezolanos se salieron del paquete de luchar contra un imperio. Eso es lo que está ocurriendo. Israel es algo como Venezuela en el momento, y aquel imperio que en este momento sería Estados Unidos corresponde a Siria. Una cosa de mucha desventaja. Dios mete su mano, hace que todo ese ejército con tanto armamento, con tanto poderío para el momento, quede absolutamente ciego y lo pone en bandeja de plata para que Israel los termine venciendo. Y este sencillo relato del hacha está eclipsado por estos dos milagros tan extraordinarios que yo ya les narré: la sanidad de Naamán y la derrota del ejército de Siria. La pregunta lógica es esta, mire: ¿para qué poner este relato de menor valía aquí, en ese lugar? ¿A quién le importa un cuadro como esto después de ver la Gioconda y el cuadro de Van Gogh? ¿A quién le importa el cuadro de una ardilla después de ver tan extraordinarios cuadros? Y es lo que yo pretendo explicarles, el valor del hacha. Les vuelvo a leer, Segundo de Reyes, el capítulo 6, versículos 5 al 7, dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestado. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Un hombre con buenas intenciones, ese día decide ir donde un vecino, prestar un hacha, porque todos los que viven con el profeta Eliseo quieren hacer una casa más grande, donde estén más cómodos. Entonces alguien quiere ayudar, no sé si era del mismo grupo, en todo caso él va y presta un hacha porque él quiere involucrarse y va para allá a ayudar a construir la casa. Con tan mala suerte que cuando están cortando las ramas, los árboles, para llevar eso y hacer la construcción, el hacha se le cayó al río. Mire, yo hace tiempo recuerdo algo de una muchacha que pertenecía a una iglesia, la iglesia Cristo Vive, una iglesia que está en el centro de la ciudad. No sé por qué en mis manos cayó un libro que le pertenecía a ella. Yo no recuerdo el nombre de la muchacha, ella era hija de un pastor, del pastor del momento. En todo caso, yo no sé por qué ese libro cayó en mis manos, yo lo estoy revisando y yo lo abro. En la primera página del libro decía algo como esto: si este libro se pierde, y habían 3 puntos suspensivos. Después aparecía un paréntesis y decía: busque la respuesta al final del libro. Me causó curiosidad, yo fui al final del libro y ahí terminaba la leyenda. Le vuelvo a repetir lo que decía al principio. Decía: si este libro se me llegara a perder, 3 puntos suspensivos, busque la respuesta al final. Decía: ¿qué más? Me compro otro.
Esa fue la respuesta que la muchacha colocó. ¿Qué más? Me compro otro. En este caso no. Para este momento no es tan fácil ir a buscar en una ferretería un hacha. No es una cuestión de qué más, me compro otra hacha. No hay un lugar así como que yo diga, no, yo puedo comprar un hacha o muchas hachas para reponerle la que mi vecino me prestó. Es prestada y conseguir un hacha en ese momento era complicado. Y está su palabra de por medio, que él seguramente le dijo, préstemela y yo se la devuelvo. Tal vez para nadie esa hacha es importante. Para los demás tal vez esa hacha no es importante. Pero para este hombre, el que la prestó es una cuestión de honor. Para él el hacha es importante, aunque para nadie más lo sea. Y aquí hay un principio de vida, mire, que yo les dije al principio. Si algo no es importante para usted, no significa que no sea importante. Y si es importante para otro, debería ser importante para usted. Si es importante para usted, créame que es importante para Dios. Dios ve que es importante esta hacha para este hombre y Dios se la va a regresar a través del profeta, la va a hacer flotar. Tal vez no se predique mucho de este evento, de esta hacha. Tal vez no es un milagro así como para hacer una película de Netflix, no sé, y que se gane un Oscar por ello. Es algo así como la ardilla. Pero ese gesto fue importante para ese hombre. El valor del hacha no dependía del valor que usted y yo, el profeta, le pudiésemos dar. O si para los demás es importante o no. Es que resulta que para ese hombre era importante su hacha y tenía un gran valor. Y Dios respetó eso y lo valorizó. ¿Alguna vez usted ha pensado que Dios no se va a tomar el tiempo de escuchar sus oraciones? Que el problema que usted tiene no es tan importante porque Dios está muy ocupado con el coronavirus, con el desastre económico del mundo. Y entonces uno dice, pero mi problema, este dolor de uña o esta tristeza que yo siento, seguramente no va a ser importante para Dios porque Dios tiene cosas más importantes en que ocuparse, como tal vez el cáncer, el secuestro de tal persona. Escúcheme, nunca nada es insignificante para Dios. Nunca. La Biblia está llena de cosas que para otros eran insignificantes, pero que nunca fueron insignificantes y en las manos de Dios menos. Les recuerdo algunos ejemplos. ¿Recuerdan los 5 panes y los 2 peces? Para los demás eso era insignificante. ¿Cómo se va a alimentar 5,000 hombres con eso? Eso no vale para nada. Dios dice, no, nada es insignificante. Los toma ahora y con eso alimenta una multitud. ¿Usted alguna vez ha leído en el Antiguo Testamento la historia de Sansón? Sansón va caminando, hay guerra contra los filisteos. ¿Qué se consigue Sansón en el camino? Una quijada de burro. Una quijada de burro. Uno puede ver una quijada de burro y dice, ¿eso para qué? Usted la patea, la echa para allá. Tal vez para que un perro se la termine de comer. ¿Qué se puede hacer con una bendita quijada de burro? ¿Sabe qué hace Dios con esa quijada de burro usando a Sansón? Ese día Sansón venció a los ejércitos filisteos con esa quijada de burro. Porque no es insignificante en las manos de Dios. Una vara en las manos de Moisés. Todo el mundo, como la mayoría de ellos eran pastores, se asume que muchos de ellos, si no la mayoría, todo el mundo cargaba una vara. Una vara era lo más común que podía existir en ese momento. Pero esa vara, que es lo común y que tal vez pudiera ser insignificante para los demás, con esa vara, Moisés, lógicamente, a través del poder de Dios, trajo las plagas, las 10 plagas sobre Egipto. Con esa vara, Moisés dividió el Mar Rojo. Con esa vara, Moisés, manteniéndola en alto, logró vencer a todo un ejército. Con esa vara, hizo salir agua de la roca. Un elemento insignificante, pero yo le recuerdo, nunca nada es insignificante en las manos de Dios, aunque para los demás sea insignificante. Y eso que usted ve insignificante, o que tal vez los demás ven insignificante, si es importante para usted, Dios siempre lo verá como importante. Y en sus manos, Él hará prodigios con eso, o con su propia vida. Mire esta imagen.
Ese animalito se conoce como escarabajo tigre. De los escarabajos es el escarabajo más rápido que existe en este planeta Tierra. Si ese animalito tuviese nuestro tamaño, o sea, ese animalito, él es extremadamente pequeño, pero si se hacen los cálculos, si él fuese el tamaño de un ser humano, 1,70, 1,80, la velocidad que él desarrollaría sería de 2.000 kilómetros por hora. Él alcanzaría la velocidad de 2.000 kilómetros por hora. Eso es una velocidad impresionante. La gente corre 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 100, 200 kilómetros por hora. Si él fuese de nuestro tamaño, alcanzaría la velocidad de 200 kilómetros por hora. De hecho, él cuando hace el movimiento, él tiene que de vez en cuando detenerse, porque es tanta la velocidad que él alcanza que empieza a distorsionar la realidad y se pierde. Porque él cuando corre es tan extrema la velocidad que alcanza que se distorsiona la realidad. Entonces, ¿qué hace el animalito este escarabajo tigre? Se detiene para poder volver a enfocar la realidad y volver a encaminarse. ¿Cuántas veces permitimos que lo macro distorsione nuestra visión de la vida? Nos enfocamos solo en ver el coronavirus. Es lo único que nosotros percibimos en este tiempo, que si la crisis económica, que las tragedias, que la muerte. Cuando Dios llena la vida nuestra día a día de tantas cosas de valor, que si nosotros nos detuviésemos en esa carrera que tenemos, no solo miraríamos la cabeza del marrano, sino lograríamos ver también la cabeza del búho. No solo veríamos lo macro, lo que parece que opaca todo, sino también veríamos las cosas hermosas del diario vivir. Ahí está la comida diaria que Dios coloca a la mesa. Pero nosotros, como es lo cotidiano, nosotros pensamos que no es un milagro extraordinario. Como los huecos de la nariz están hacia abajo, no nos parece un milagro extraordinario. Ahí están los hijos que tal vez en este tiempo de crisis usted está anhelando para que vuelvan a clase porque ya no lo soportan. Imagínese que mañana usted va al médico y le dicen que su hijo tiene un cáncer terminal. Entonces eso cotidiano que nosotros damos por normal, usted empieza a valorarlo desde la perspectiva que debería valorarlo correctamente. Ahí está el oxígeno que nosotros consumimos todos los días, que como está ahí no nos parece que sea un milagro extraordinario. Imagínese que a usted le pongan una bolsa y se la cierren y empieza a necesitar oxígeno y entonces empezamos a percibir lo que realmente vale ese tipo de cosas, como una hermosa flor que está ahí en el patio de su casa y usted nunca la ha valorado. ¿Cuántas cosas nosotros perdemos por el afán y no las valoramos? Que aunque a nosotros nos parezcan insignificantes, si Dios las colocó ahí, nosotros deberíamos darle la importancia que deberían tener porque fue Dios quien las colocó ahí. ¿Cuántos anhelan un abrazo? ¿Sabe que es extraño en estos tiempos salir a la calle? Y usted quiere saludar a alguien y abrazar a alguien y parece que usted tiene lepra. Y aquí en el Táchira no hay ni un caso. Hasta ahorita, por lo menos registrado. O por lo menos que las autoridades lo asuman. Entonces usted dice, ¿qué le pasa a la gente? Y para mí es extraño no recibir un abrazo, un buen saludo. Usted esta semana debería tomar tiempo y luchar por dejar de mirar lo macro, que eso lo agobia, lo va a matar a usted, lo va a enfermar. Y dedicarse por mirar cada detalle con el que Dios nos grita que nos ama. Hay dos principios para esta semana que yo le quiero dejar claro. Si para usted es importante, para Dios es importante. Si algo para usted es importante, créame que para Dios es importante. Porque esa hacha para los demás no era importante, para ese hombre sí. Y como esa hacha para ese hombre era importante, Dios se toma el tiempo de incrustar ese milagro entre dos milagros gigantescos. Que alguien diría, bueno, pero ¿qué hace ese cuadro de una ardilla ahí? Pero es que resulta que si para ese hombre era importante su hacha, para Dios era importante tanto que dejó registro del evento. No menosprecie los pequeños milagros
con los que Dios lo bendice a usted todos los días. Es otro principio. No menosprecie los milagros con los que Dios a usted lo bendice todos los días. Porque si para Dios es importante bendecirle con detalles, deberíamos nosotros aprender a valorar esos pequeños detalles también. El valor del hacha no depende del valor que los otros le den, depende del valor que tiene para usted. Y yo le insisto, si es importante para usted, es importante para Dios. Si a los demás no les interesa disfrutar cada pequeño milagro de cada día, no importa, aprécielo usted. Aprenda a disfrutar de esos pequeños milagros que ocurren todos los días, que tal vez por insignificante nosotros no les damos el valor, pero que realmente no son insignificantes. Son milagros extraordinarios que ocurren todos los días, pero es que como empiezan a ser tan comunes, nosotros le damos ese valor de comunes, y no son realmente comunes. Porque yo le insisto, si mañana los huecos de su nariz estuviesen hacia arriba y lloviera, entonces usted entendería lo importante de ese milagro, de ese acto extraordinario, que los huecos de su nariz estén hacia abajo. Entonces dejemos de desvalorizar lo que Dios coloca en nuestras manos, lo que Dios nos permite ver todos los días como cosas de gran valor. Los pequeños detalles también son importantes. Esos pequeños detalles que Dios coloca todos los días. Y yo estoy cerrando con esto, mire. No sé qué piensan los demás de usted. No sé qué piensa su papá de usted. No sé si usted se ha dejado hacer sentir menos, si usted ha permitido que los otros determinen el valor que usted tiene. Pero para Dios, usted es muy importante. Y no sé cómo está su relación con el Señor. Por eso, yo no quiero terminar hoy sin darle a usted la oportunidad de parte de nuestro Dios, de que entregue su vida al Señor, para que el Señor le haga entender a usted lo valiosísimo que es usted para Dios. Si usted quiere, yo le invito a que usted repita estas palabras conmigo. Si usted lo desea, ahí donde está, póngase de rodillas, de pie, cierre sus ojos, repita estas palabras conmigo. Padre Celestial, yo entiendo el valor que tiene mi vida, por lo que tú me has dicho hoy. Entiendo que para otros mi vida no vale mucho, que me desprecian, o aún mismo yo he creído que no valgo. Pero hoy entiendo que si tú me diste vida es que para ti yo soy importante, y yo te lo agradezco. Por eso yo en este momento quiero rendir mi vida a ti. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y seas mi Señor. Y de aquí en adelante, vivir para servirte, para agradarte, para amarte. Por la verdad de tu palabra y en un acto de fe, yo me declaro hijo tuyo en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, también es importante que nosotros oremos por nosotros, porque a mí me causa cierta preocupación ver tantas personas enfocadas en lo macro, dejando perder la vida, solo enfocado en la tragedia, Y yo quiero orar por nosotros, Iglesia, el amor de Cristo, para que nosotros, de parte del Señor, aprendamos a disfrutar cada detalle, cada milagro que ocurre en nuestra vida diariamente. Y así yo quiero cerrar este tiempo. Señor, yo te ruego por tu Iglesia, el amor de Cristo, por tus hijos, ante esta pandemia, esta situación económica tan difícil que nos puede hacer desenfocar. No permitas que la velocidad de estas situaciones opaquen el hecho de poder ver cada milagro que tú colocas en nuestra vida diariamente. Enséñanos a percibir, a apreciar con claridad cada uno de esos enormes, extraordinarios, pequeños detalles que tú colocas en nuestra vida. Y que eso, Dios, la percepción de esa otra realidad que vivimos diariamente, del alimento, de la salud, de la familia, de poder hablar, de poder respirar, nos ayude a sobrepasar esta gran crisis en la que estamos. Nosotros queremos aprender esta semana a disfrutar esos pequeños milagros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.